Bienvenidos una vez más a tu programa, Hablemos de tu dolor. Gracias por el recibimiento que nos han hecho con la bendición, honrándonos, viéndonos en cada uno de los programas. Y sobre todo, gracias por las múltiples llamadas telefónicas que han llegado a la oficina, no solamente para sacar citas, sino para felicitar a este siervo del Señor, donde les explico con toda claridad qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, por qué es que el cuerpo se enferma, por qué ocurren lesiones, por qué ocurren enfermedades. Muchas gracias por todas esas bendiciones. Como les he dicho en programas anteriores, el cerebro, por medio de intercambios bioquímicos, produce corriente eléctrica. Este es el cerebro. Esa corriente eléctrica pasa por esta troncal principal que se llama la médula espinal, y por ahí ya los europeos han demostrado que corre un equivalente de entre 120 a 130 voltios. De esa médula sale toda una cablería eléctrica que podemos ver aquí, que llevan corriente eléctrica a todos los aparatos y sistemas que nosotros tenemos para, de esta forma, el cuerpo humano pueda llevar a cabo su función natural. Para que me puedan entender, el cerebro lo podemos comparar como una termoeléctrica. O sea que en Palo Seco, en las áreas donde se produce corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica pasa por unas troncales principales, que son unas torres eléctricas. De esas torres eléctricas van cables eléctricos que van a los pueblos, de los pueblos van a unos postes, y de esos postes van unos cables que llegan a su casa, y en su casa hay una caja de fusibles, y de esa caja de fusibles salen montones de cables por toda nuestra casa para llevar corriente eléctrica a todos los aparatos y sistemas que hay dentro de la casa. Si vemos esta gráfica, pasa exactamente lo mismo. Aquí está la troncal. Si usted observa esto detenidamente, se parece mucho a la caja de fusibles que tenemos en las casas. Vemos estos cables amarillos que nosotros le llamamos el sistema simpático. Este sistema simpático son los cables positivos. Cuando vemos estos cables verdes, le llamamos el sistema parasimpático, que son la parte negativa, el cable negativo, que va a llevar a crear el ciclo eléctrico por el cual los aparatos y sistemas funcionan. Todo aparato eléctrico tiene un ciclo eléctrico. Entra positivo, sale negativo. En el ser humano pasa exactamente lo mismo. Cuando uno de estos circuitos se lastima, ya bien sea porque ocurre un trauma directo o hay un proceso infeccioso, o hay un proceso de inmovilización, las personas que están sentadas en un sitio de 8 horas constantes o están postrados en una cama. Cuando hay problemas de tensión emocional, estas personas que están bajo una tensión constante en sus trabajos, en sus casas, problemas familiares, etc., tienden a lesionar uno de estos ganglios o varios. ¿Y qué ocurre? Ocurre entonces un bloqueo eléctrico. Ese bloqueo eléctrico crea entonces una resistencia, y esa resistencia tiende a irritar el nervio o los nervios que van a esas áreas, como son a las áreas linfáticas, a los aparatos y sistemas, a la área muscular, a la área esquelética, etc. Pero si esa área no se desbloquea, entonces va a provocar que la persona se vaya deteriorando, complicándose aún más la situación. ¿Cómo lo vamos a poner en una forma más sencilla? La hornilla eléctrica. La hornilla eléctrica, mientras está apagada, realmente está prendida, porque hace un ciclo eléctrico con la caja de fusibles, ¿correcto? En el momento que usted la prende, usted crea un bloqueo. Ese bloqueo crea una resistencia, y esa resistencia pasa a la hornilla en forma de calor. En el ser humano pasa exactamente lo mismo. En el momento que se crea ese bloqueo crea una resistencia, y esa resistencia va a irritar el nervio o los nervios que están en esa área, provocando un proceso inflamatorio en toda la zona, creando también a su vez que haya una disminución en la cantidad de corriente eléctrica que va hacia los órganos o extremidades o áreas musculares o articulaciones o áreas linfáticas o áreas endocrinológicas, a los cuales esos nervios son responsables de estimular. Y si esa área no se corrige, eso continúa degenerándose, y como se va degenerando, va a crear múltiples otras condiciones. Por ejemplo, lo que yo llamo mal llamada fibromialgia, porque la fibromialgia lo que realmente existe es una enfermedad de raíz y rama nervio somático. Es una enfermedad
que ha tenido montones de nombres en los últimos 100 años. Y fue en los años 70 que, como no le encontraban qué otro nombre darle, le otorgaron el nombre de fibromialgia, porque creían que era un problema reumático. Pero ya no es un problema reumático, ya se sabe, desde que yo estuve en el Congreso Internacional de Ciencia Médica, donde yo fui invitado en Alemania, en Baden-Baden, que yo pude demostrar que es un proceso de una enfermedad por falta de conductividad eléctrica, que los centros de investigación de Europa y en Estados Unidos pudieron entender y pudieron demostrar que el problema es un problema neurofisiológico, no neurológico, neurofisiológico. Porque una cosa es la neurofisiología, otra cosa es la neurología. La neurología sale de la neurofisiología, pero no todos los neurofisiólogos son neurólogos, igual que no todos los neurólogos son neurofisiólogos, porque la neurofisiología, para que nos puedan entender, son estudios posgraduados. Hay neurofisiólogos que son psicólogos, hay neurofisiólogos que son profesores, hay neurofisiólogos que somos médicos, hay otros neurofisiólogos que son quiroprácticos, hay otros neurofisiólogos que son científicos, que se dedican solamente a la investigación de la neurofisiología. Pero eso no los hace médicos. Para poder ser médico tiene que haber estudiado medicina. Pero la neurofisiología, cuando nosotros nos metemos en ella y comenzamos a ver cuáles son las condiciones que está afectando a nuestro paciente, nos damos cuenta que el problema está a nivel de la cadena ganglionar, o sea, a nivel de la caja B fusible. Cuando usted sobrecarga un receptáculo, ¿qué le pasa al breaker? Se tumba el breaker. Y esa sección de la casa pierde conductividad eléctrica y nada funciona. En el ser humano pasa lo mismo. Cuando uno de esos breakers o esos ganglios se lastima, se lesiona, toda esa sección lo que hace es que deja de funcionar. No es hasta que se va directamente a esa área, se vuelve a recrear ese ciclo positivo-negativo o simpático-parasimpático. Una vez se vuelve a recrear, esa área comienza entonces a su funcionamiento normal. Y eso es lo que es la terapia electroneuromedular. Se creó con el único fin de que usted no tenga que aprender a vivir con el dolor. Eso es falso, eso es absurdo. Nadie puede aprender a vivir con el dolor. Y próximamente vamos a tener un invitado que vino a nuestra oficina con un severo dolor en una pierna. Casi la arrastraba, no podía mover su pie porque tenía 4 discos herniados a nivel lumbar. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente.